crocheteros, ¿cómo están? Yo soy Elena y esto es Auyama Crochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. Aquí me sigue acompañando mi super lote de Natura Medium de DMC, y es que un lote como estos puede ser tuyo si te animas a participar en el reto sorteo que vamos a presentar en este tutorial. Las instrucciones, las bases del sorteo se las voy a dejar aquí abajo para que sepan cómo pueden participar, pero rápidamente les resumo. Vamos a tener dos sorteos paralelos, uno de ellos solo para España, para residentes de España, en el que el ganador se va a llevar todo el lote de 32 ovillos con todos los colores que Natura Medium tiene esta temporada. Y el segundo sorteo va a ser internacional para el resto de países que no sean España, y en este el ganador se va a llevar 10 ovillos de Natura Medium, que igual es un super premio. Pero Elena, ¿qué tengo que hacer para participar? Es muy fácil, solo tienes que tejer el proyecto que vamos a aprender a hacer hoy. No lo tienes que hacer con tiras necesariamente para colgar, le puedes dar el uso que tú quieras. De hecho, eso es lo que quiero ver, si lo has usado para meter monedas, lápices, la cuenta, si tienes un restaurante, no sé, todas las ideas que vengan de ustedes son las que van a hacer de este sorteo un sorteo súper bonito. Y cuando tengas lista tu creación, le haces una foto y me la puedes enviar por Facebook, por Instagram o por Twitter. Aquí te dejo las instrucciones de cómo hacerlo. También, como exclusiva, voy a aceptar participantes vía Snapchat, así que descárgatelo si no lo tienes. Búscame si no me has buscado, soy Auyama Crochet y por ahí también me puedes enviar tu foto. Y no más, si quieres enterarte de todas las noticias de este sorteo y demás noticias crochetiles, pues lo mejor es suscribirte al canal. Por aquí está el botón si todavía no lo has hecho. Recuerden que tienen hasta el 9 de junio para enviármelas, así que vamos a empezar a tejer. Muy bien, vamos a usar el material que queramos, del color que queramos. Yo tengo un ganchillo de 3.5 milímetros con Natura Medium color amarillo y vamos a empezar haciendo un nudo deslizado mágico. Si todavía no sabes hacerlo, puedes ir a mi tutorial Cómo empezar un círculo del curso básico para principiantes. Aquí vamos a dejar ese nudo un poquito grande y vamos a hacer 2 cadenas. Y luego en ese anillo central vamos a hacer 10 puntos altos. Enlazamos, insertamos por aquí y ahí hacemos nuestro primer punto alto. Muy bien, ya tengo el primero y así hasta tener 10 en el anillo central. Ya tengo los 10 puntos altos. Ahora, para cerrar, busco la barriguita del primer punto que hice y ahí voy a hacer un punto deslizado para cerrar esa primera vuelta. Para cerrar el huequito del centro, simplemente tiramos del hilo de atrás. Para la segunda vuelta empezamos con 2 cadenas y vamos a hacer un aumento en cada barriguita, en cada punto disponible, incluyendo el primero, que no se nos quede sin trabajar. Ahí hacemos 2 puntos altos, que son un aumento. 2 puntos altos en el mismo agujero y así en cada uno de los puntos disponibles. Perfecto, aquí ya hice un aumento en cada punto, entonces debo contar 20 puntos altos, 20 barriguitas en esta segunda vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto alto, como hicimos anteriormente. Ya podemos empezar a medir nuestro círculo, nuestra base, con la base de nuestro tarrito de vidrio para ver si necesitamos hacer más o menos filas. Para la tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a alternar un punto solo, un aumento, un punto solo, un aumento hasta dar toda la vuelta. Aquí un punto alto solo y en el punto de al lado un aumento y así hasta dar toda la vuelta. Muy bien, ya terminé esa tercera vuelta. Aquí debo contar 30 barriguitas, 30 puntos altos y voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto alto, como hemos hecho en las otras vueltas. Yo ya llegué al diámetro deseado para la base
de mi tarrito, pero si ustedes quieren seguir es muy sencillo, simplemente tienen que poner puntos solos entre aumento y aumento. O sea, en la siguiente vuelta tendríamos que hacer 2 puntos altos, un aumento, 2 puntos altos, un aumento y así sucesivamente hasta alcanzar ese diámetro deseado para nuestro tarro de vidrio, para la base. Cuando lleguemos a ese diámetro deseado, vamos a hacer una fila de subida, la primera fila de subida. Para esta vamos a empezar con 2 cadenas y luego vamos a hacer un punto alto en cada punto disponible, sin aumentos ni nada. Solo un punto alto en cada punto disponible hasta dar toda la vuelta y cerramos con un punto deslizado como hemos hecho en las otras vueltas. Ahora vamos a hacer nuestra primera vuelta con abanicos. Para eso vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto bajo en el primer punto disponible, en la primera barriguita. Luego vamos a hacer una cadena al aire y aquí nos vamos a saltar 1, 2, 3 y 4 barriguitas y en la quinta vamos a hacer 3 puntos altos. 3 puntos altos en esa quinta barriguita, todos juntos. Perfecto, ahora vamos a hacer una cadena al aire y de nuevo vamos a hacer 3 puntos altos en ese punto donde acabamos de trabajar. Y este ya sería nuestro primer abanico. Después de ese abanico vamos a hacer una cadena al aire y de nuevo nos vamos a saltar 4 barriguitas libres y en la quinta vamos a hacer un punto bajo. Este ya es como el punto del abanico completo y aquí vamos a aprovechar para organizar nuestro tejido, que la parte del derecho, la que nosotros vemos cuando estamos tejiendo, quede hacia afuera. Y ya sería seguir repitiendo las instrucciones. Después de ese punto bajo hacemos una cadena, nos saltamos 4 barriguitas y en la quinta hacemos un abanico. Recordemos que un abanico son 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos en el mismo agujero. Después hacemos una cadena, nos saltamos 4 puntos libres de la parte de abajo y en el quinto hacemos un punto bajo. Y así hasta dar toda la vuelta. Después de trabajar el último abanico y la última cadena después del abanico, nos daremos cuenta que nos encontramos con el primer punto bajo que hicimos al principio de la vuelta. Entonces ahí hacemos un punto deslizado en ese punto bajo y ya cerramos nuestra primera vuelta de abanicos. Podemos ir midiéndole la funda a nuestro tarrito para ver que todo va bien. Y ahora vamos a aprender a hacer las vueltas de cadenas. Estas instrucciones nos valen para todas las vueltas de cadenas de aquí en adelante. Vamos a empezar con 8 cadenas, esas vueltas de cadenas, y vamos a buscar la cresta del primer abanico. En ese agujero vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer 5 cadenas y vamos a buscar el valle que está entre los abanicos. Ahí hay un punto bajo y en ese punto bajo haremos un punto alto. Vamos a hacer un punto bajo en cada cresta y un punto alto en cada valle, separados siempre por 5 cadenas. Entonces ahora hacemos 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas y así hasta terminar la vuelta. Aquí ya estoy terminando, me encuentro con esas 8 cadenas del principio, entonces voy a buscar la tercera de esas 8 cadenas y ahí voy a hacer un punto deslizado. Ya tengo lista mi primera vuelta de cadenas y ahora vamos a ver las instrucciones de vueltas de abanicos que nos van a servir de aquí en adelante. Empezamos con una cadena y un punto bajo en esa tercera cadena de la vuelta anterior. Ahora una cadena al aire y vamos a buscar el punto bajo que estaba encima del abanico anterior. En ese punto bajo vamos a hacer otro abanico.
Recordemos que son 3 puntos altos, una cadena al aire y 3 puntos altos en el mismo agujero. Después del abanico hacemos una cadena al aire, buscamos el punto alto de la fila anterior, de la vuelta anterior, y ahí hacemos un punto bajo. Y listo, ya es seguir repitiendo cadena, un abanico sobre el punto bajo, cadena y un punto bajo sobre el punto alto. Y así hasta dar toda la vuelta. Después de trabajar el último abanico y la última cadena, haremos un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos en esta vuelta. Así nos va quedando nuestro proyecto y ahora lo que sigue es simplemente alternar vueltas de cadenas, vueltas de abanicos, vueltas de cadenas, vueltas de abanicos y podemos parar cuando queramos. Podemos parar en las vueltas de abanicos, que nos quedaría algo así, o podemos parar en las vueltas de cadenas, que es lo que les voy a mostrar ahora. Yo ya alcancé con una vuelta de cadenas la altura de mi tarrito, entonces ahora voy a hacer una cadena y voy a hacer un borde en punto bajo. Voy a hacer 4 puntos bajos en esos agujeros de cadenas y luego un punto bajo en cada punto que me encuentre, ya sea punto alto o punto bajo de la fila anterior. Antes de cerrar ese borde de puntos bajos, voy a ponerle ya la funda a mi tarrito y voy a hacer un punto deslizado ya con la funda puesta porque aquí puede que me quede más apretado y que luego no me entre. Y aquí tenemos muchas opciones, podemos dejar la boca descubierta o podemos ponerle unas tiras. Yo lo que voy a hacer es seguir subiendo, seguir haciendo filas para tapar la boca de mi tarrito. Entonces para eso vamos a hacer una fila con disminuciones, vamos a hacer una cadena y luego vamos a alternar 3 puntos bajos, disminución, 3 puntos bajos, disminución. Lo vamos a ver. Empezamos 3 puntos bajos. Y luego una disminución. Para la disminución empiezo por aquí, un intento de punto bajo y sigo en el punto de al lado, otro intento de punto bajo. Me quedan 3 aritos en el ganchillo y los atravieso todos juntos y ya tengo mi disminución. Y sigo alternando 3 puntos bajos, disminución, 3 puntos bajos, disminución, hasta dar toda la vuelta y cerrar con un punto deslizado donde empecé. Y aquí ya tengo que notar esto súper apretado, ya no se lo puedo quitar a mi tarrito. Y aquí ya simplemente subir haciendo filas de puntos bajos, sin aumentos, sin disminuciones, hasta donde queramos. Un punto bajo en cada punto disponible. Si le quieres hacer tiras como yo, simplemente es buscar varios puntos de apoyo en la parte de arriba de nuestra funda, insertar el ganchillo y el hilo y hacer tantas cadenas como quieras de largas tus tiras. Al final haces un nudo con las 3 o 4 o las que tengas y ya está listo para colgar. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial de hoy, que se animen a participar en este reto sorteo que estamos haciendo con Natura Medium de DMC. No olviden seguirlos en sus redes sociales, abajo también les dejo los enlaces. Nos vemos el lunes en un capítulo de Puro Crocheteo y el próximo miércoles con un nuevo tutorial. Un abrazo y buen crochet.